Orozco Sandoval, sus coordinadores legislativos en el Senado de la República, concretamente la licenciada Xiomara Elina Estrada, que es la coordinadora y titular de esta área, y otro de sus coordinadores y de la área económica, precisamente Ricardo Martínez. Bienvenidos y cedo la voz al senador Martín Orozco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, compañeros y amigos de los medios. Pues inicia el periodo, como lo habíamos anunciado, inicia el periodo de esta legislatura. Como todos los que arrancan en septiembre, es un tema económico, el paquete económico que el presidente presenta en los primeros días de septiembre. Un paquete que está en la Cámara de Diputados, que pasa primero por ahí, luego llega a la Cámara de Senadores, donde nosotros ya, independientemente de que esté en la de inicio, ya tenemos datos importantes para ello, ya tenemos una postura y más o menos un análisis de cómo viene el paquete, con unas expectativas y con algunas preocupaciones, sobre todo entrando en materia el tema del crecimiento, un crecimiento donde por primera vez marcan un crecimiento entre un rango, o sea, siempre había estado que el 3.9% de crecimiento y nunca se había cumplido. Les doy un poco los antecedentes. En el 2014 plantearon un crecimiento de 3.9 y en realidad llegamos al 2.1. En el 2015 plantearon un crecimiento de 3.7 y seguramente no vamos a llegar al 2.2. Y en el 2016 ya plantean un crecimiento entre 2.6 y 3.6. ¿Qué significa? Que ya no tienen una certeza, que han errado en cada uno de los planteamientos en los años anteriores y que ahora, bueno, pues se nota perfectamente que la economía del país no está caminando. Lo que sí les ha dado un poco de resultados es el tema fiscal. La reforma fiscal en el paquete viene con un alto crecimiento de recaudación de impuestos con cantidades impresionantes, como es prácticamente un crecimiento, lo traigo aquí, sí, del 22% en recaudación. Esto significa que no van a dar paso atrás a la reforma. Cuando les está llegando recurso, van a sacrificar un desarrollo económico de mayor empleo por seguir recaudando esas cantidades con esta reforma del 2014. Sobre todo en dos rubros importantes, que es el impuesto sobre la renta con un 18% y el impuesto del IEPS con aproximadamente con un aumento impresionante de 637% en IEPS. ¿Qué significa esto? El tema de el petróleo bajo, la gasolina baja, pero nos la dan cara, y entonces un gran porcentaje, que es el 30% del precio de un litro, es impuesto. Entonces ahí es donde están surtiéndose para llegar aproximadamente a 2.4 billones de pesos en recaudación de impuestos para este año. O sea, una cantidad impresionante, y eso indica claramente que no van a dar ni un paso atrás en la reforma fiscal, porque les está funcionando, aunque nosotros seguimos con la postura de que esa reforma no está generando una economía que se refleje en el bolsillo y que genere un mejor salario. En la parte fiscal nosotros queremos seguir manifestando que vamos a luchar por esas 7 iniciativas que presentamos como contrarreforma. En conjunto con las cámaras, con el Consejo Coordinador Empresarial, les presentamos todas estas reformas y seguramente tendremos que lograr algunas de ellas para poder generar un poco de mayor dinámica en la economía. El tipo de cambio, también un tema que no le atinan, un tema que al final va a generar inflación y que sobre todo aquellas empresas de importación de productos de materia prima, pues está saliendo más caro y van a tener que pagar más por la materia prima que traen de otros países y que se va a reflejar al final en el costo y en el precio. Tipo de cambio, por ejemplo, en 2014 lo proyectaron en 12.90, terminó en 14.77, el 2015 lo proyectan en 13.40 y ahorita ha estado hasta casi 17, o no sé si ha rebasado los 17, pero 16, 16.80, 16.50. Para el próximo año lo van a proyectar, lo están proyectando en 15.90, seguramente va a terminar, como le han agarrado en todo, seguramente va a terminar en 18,
¿no? Y es un tema que también refleja un impacto importante en la economía de las personas. Entonces son temas que en realidad nos presentan un país con un año complicado, con un año donde seguramente tendremos nuevamente problemas en el salario, que es lo más difícil para las familias, y ojalá que el propio presidente Videgaray, en el acuerdo y en las negociaciones que se den en la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores, podamos hacer algunas modificaciones para poder alentar un poco más la economía. Y el tema final que quiero tocar con ustedes es la deuda. Nuevamente el presidente le encanta, al PRI le encanta endeudarse. Le encanta endeudarse, los 12 años. Y luego mucho hacen ellos referencia en los 12 años del PAN, pero nunca se recuerdan que en los 12 años del PAN realmente le dimos un superventaja al pago de la deuda. Vuelven a endeudarse por cerca de 1 billón, 800, o sea, ellos van a cacarear mucho una deuda de 600,000 millones, ¿no? O sea, 600,000 millones, pero nunca dicen la deuda que contrata Pemex y CFE, que al final también es nuestra. Entonces esto suma 884,000 millones de deuda. Con esto, en 3 años, el presidente se endeuda prácticamente con 2 billones de pesos. Con 2 billones. 2 billones de pesos, o sea, podría ser que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos dice, pues aumentaron de 4.7 billones, aumentaron como 500,000 millones, pero pues sí, si los aumentas, pero con deuda, o sea, al final la deuda tarde o temprano la vas a tener que pagar. Y este país, si de poco a poco se está despetrolizando en los ingresos, terminas pagándola no con petróleo, sino con impuestos. Impuestos que si no los pagamos ahorita, los vamos a terminar pagando en 20, 30 años, porque es una deuda que nadie te la va a perdonar. Entonces, es nuevamente, y además un compromiso desde su campaña, que siempre iba a tener déficit cero, que no iba a pedir ni un peso, y lleva esto, ¿no? 2 billones de pesos. Más las deudas que se están acumulando los municipios, los estados, los organismos descentralizados y toda la deuda de los pasivos laborales de todas las dependencias de gobierno. Entonces es un tema que seguramente vamos a estar peleando nuevamente. No habrá una reforma fiscal de fondo, ya le mandaron el mensaje, y no hubo un presupuesto de egresos base ceros, como lo prometieron, y sí hubo deuda, como les gusta. ¿Qué implicará esta deuda para la siguiente administración? ¿Va a ser, les van a dejar poco margen o la necesidad de incrementar más impuestos para cubrir? Yo insisto que no se puede tocar ni más impuestos ni más deuda. O sea, necesitamos de aventarnos un clavado en el gasto. Les doy un ejemplo, o sea, el mismo INE, ahora sin campaña, o sea, no va a haber campañas federales en 2016, porque las campañas locales se reflejan en los gastos, en los egresos de los estados, ¿sí? Pero no hay una campaña federal y el mismo INE se lleva 3,000 millones. O sea, 3,000 millones sin campaña federal. Yo insisto, o sea, el tema para y los próximos gobiernos federales tienen que estar enfocados en el presupuesto, en gastar menos, es la clave. O sea, hay gastos, por ejemplo, aquí está en el INE, el Poder Judicial se lleva el 31% más, el 31% más, o sea, de 51,000 a 68,000. Hay muchos institutos, o sea, hay algunas reducciones, sí, hasta en salud hay reducciones, en educación es preocupante todo eso, o sea, tendríamos que desglosar exactamente todas estas reducciones en los gastos que hay, a ver si no tienen un efecto en programas sociales o programas de inversión. Hay 2 tipos de programas que no pueden tocarse. El programa social que va a la gente con más necesidades, como temas de salud o de educación, o CONACYT, o temas fundamentales para el desarrollo del país, y el tema de inversiones. O sea, si quitas a SST recursos para no hacer un puente o una carretera, le estás pegando a la economía. O sea, lo que debe reducir todas estas dependencias es el gasto operativo, el gasto corriente, los lujos, todo lo que tenemos, y empiezo por el propio Senado. El propio Senado no está reduciendo absolutamente en un peso
el presupuesto, el poder, déjame aquí lo tengo para empezar por casa, ¿no? El poder legislativo, o sea, traía 13,398 millones, 13,000, las dos cámaras, ahora se va a 14,000, o sea, está aumentando, cuando el ejemplo de reducción de gasto lo debemos de dar nosotros, es ahí, o sea, evita endeudarte cuando gastes menos, o sea, no vas a necesitar endeudarte. Y está exigiendo que se lo bajen los funcionarios. Pues sí, pero es que hay no muchos... los legisladores. Pero, o sea, los legisladores, pero ni no solamente el sueldo, María Luisa, hay muchos gastos que no te imaginas que se hacen en las cámaras que no son necesarios, que no son absolutamente necesarios. O sea, ahí para entrar al estacionamiento le toman las placas como 20 personas. Entonces, hay muchos gastos que en realidad pueden reducirse y puedes evitar la deuda, que es la mayor preocupación de Como este las paquete. cortes francesas, ¿no? Todo eso, si lo De salud y educación, ¿cuánto Uno para la redujo? basílica, otro. de salud y educación. Quiero aclarar muy bien, o sea, este paquete está todavía en la Cámara, tengo los montos generales. Si está el sistema de educación pública, le reducen 5,000 millones de pesos a la secretaria. O sea, ¿Menos? o sea, a ver, puede ser en gasto corriente o puede ser en un proyecto educativo. Esa es la parte que nos falta llegar al fondo de cada una de las deducciones. En salud, que es algo también muy preocupante, también 5,000. Hay un tema que la verdad es que urge que concentremos esfuerzos es en el CONACYT, ¿no? Que no sé si viene el tema o viene dentro de la propia Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, hay reducciones en algunas secretarías, pero lo importante, insisto, que no se afecte ni programas sociales, aquí está, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí le aumentaron 300 millones, 303 millones, perfecto. Entonces, el tema es no concentrar una reducción del presupuesto ni en programas sociales ni en inversión, que realmente los millones que se hayan bajado algunas secretarías sean en gasto corriente o en gastos innecesarios. Las universidades se les cortó. No, garantizan el mismo presupuesto. Estados y municipios garantizan su mismo presupuesto también. Y de las 7 iniciativas que ustedes van a Presentamos desde hace un año. ¿cuáles considera que podrían pasar y cuáles? Creo que las dos que han comprado más los organismos empresariales son la de deducciones de inversiones, ¿verdad? Que cuando un empresario invierta millones de pesos en la creación de una nave industrial, por ejemplo, le sea deducible inmediatamente en un alto porcentaje al siguiente año. La deducción acelerada de tipos. Exactamente, esa es, la deducción acelerada. Y ahorita, por ejemplo, una nave la deduce 5% cada año en 20 años. O sea, que pueda hacer al siguiente año, deduce en 70-80%. O sea, pero inmediata para que el inversionista tenga un atractivo de invertir. Digamos, pues, si voy a meterle 2,000 millones de dólares y los va a recuperar en 20 años, no es nada atractivo. Y En esto que está pidiendo el PAN, que no se limite o porque el gobierno sobre eso. Porque eliminó la deducción acelerada. La eliminó, y ya no hay, ahí es 5% cada año, María Luisa. Y ahora regrésala como estaba con Calderón, con un 70% de deducción inmediata al siguiente año. En ese sentido va la iniciativa de el primer empleo a los estudiantes universitarios. ¿Cómo sería la mecánica? Ahorita la comento esa. Y la otra iniciativa de las 7 que presentamos desde el 2014, 2015 fue que en la previsión social, si tú le dabas un bono a tu trabajador, por ejemplo, por puntualidad, de 100 pesos, solamente era deducible el 43, el 53, y el 47 no es deducible. O sea, el patrón decía, bueno, si le voy a dar 100 pesos y no me lo hace deducible, pues mejor no te lo doy. Entonces, sí, o sea, tus sueldos son 800, yo te doy 100 pesos más a un trabajador, 100 pesos más por semana, pero si no es deducible, pues mejor no te lo doy, porque nada más es deducible el 53. Entonces, ahí es la otra, que si le das 100 pesos, que sea 100% deducible, entonces, para que estimular al patrón que le dé los 100 pesos.
Entonces no significa lo que son 100 pesos para un trabajador que gana 800 o 1000 pesos a la semana. Esas son las dos que creemos que se están coincidiendo más con el sector empresarial. Y la otra, Márquez, es estimular al patrón que contrate, la que presentamos esta semana es el contrato de estudiantes. O sea, muchos tuvimos la gran oportunidad de trabajar y estudiar, ¿no? Y que contrate porque, ¿cuál es el estímulo para el patrón? Muy bien, si le pagas 2, 3 mil pesos, no sé, luego como estudiantes nos pagan todo lo vivimos, ¿no? O sea, pero nos ayudaba mucho para estudiar, para tus libros, para el camión, para los viernes, para lo que sea, pero te ayudaba mucho este monto. Y este monto, de deducirlo, el patrón que lo deduzca al doble. No tiene mucho efecto de impuestos sobre la renta también. O sea, en realidad ayudaría mucho a todo el estudiante de nivel superior, uno, a aprender para que también cuando egrese no le digan es que no tienes experiencia, con el pretexto de no tienes experiencia, y también un poco motivar la economía, ¿no? Y hasta cotizar desde chavo cotizar en tema de pensiones, porque hay estudios que cuando si empiezas a trabajar a los 25 años, 30, aun cuando trabajes hasta los 65, no vas a lograr tener una pensión del 100% de lo que vienes trabajando, sino vas a llegar máximo al 60, al 70%. Entonces, si cotizas con mayor anticipación, puedes generar una pensión más digna para cuando tengas, porque al final todos vamos a llegar a esa edad. ¿Sí? Adelante, jóvenes. Perdón, sí, la iniciativa que lo que está planteando el PAN directamente a Anaya, hay una serie de varios puntos, porque ellos, según esto, quieren una reingeniería, lo califican de tóxica, y dicen que lo que hizo el gobierno federal, las medidas que tomó son insuficientes. ¿No están planteando ustedes demasiado? A ver, es insuficiente, sí, porque hubo una expectativa de que el tema iba a ser todo una reingeniería con base cero, que no se dio, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que nosotros planteamos en el tema del presupuesto, que prácticamente no quiero profundizar más porque es tema de la Cámara, nosotros en la ley de ingresos es replantear nuevamente estas iniciativas que puedan generar mayor dinámica económica, que no solamente el presidente vea la parte de recaudación, porque la recaudación la está aumentando y mucho más porque trae un sistema de auditoría impresionante. O sea, está incrementando la recaudación en base a la fiscalización. Entonces aflójale un poco a las empresas para que puedan crecer, y al crecer generar mayor empleo, y al generar mayor empleo, mayor economía. Esa es nuestra postura. Y nosotros insistimos en que hay dos medidas que nos dan la razón. La economía son números y fríos. Hay dos medidas. Uno es el crecimiento. No está el crecimiento como lo requerimos. O sea, no hay mucha producción en este país de bienes y servicios. Dos, el IVA es un termómetro de cuánto consumes. Si recaudas mucho, es porque consumiste mucho. Así de sencillo. Y el IVA se les está cayendo. Nada más, si lo que vemos aquí, está hasta atrás. A ver, para que les voy a dar una... Recuerdan que les dije que la reforma del 14 fue meramente ISR, ¿no? Solamente tasas, incrementó tasas, disminuyó inversiones, disminuyó deducciones. Entonces, el ISR aumenta el 18.1% y el IVA, o sea, les voy a dar las cantidades, el ISR aumenta de 1 billón a 1.251.000.000. Sí, aumenta casi 200.000 millones. Y el IVA, que es el que te marca si hay consumo en el país o no, te aumenta solamente 35.000 millones, el 5%. O sea, es la prueba de decirle, a ver, su reforma está en contra de una economía interna, porque no estamos consumiendo, y si no estamos consumiendo es porque tengamos el dinero bajo el colchón, es porque no tenemos el dinero. Entonces, estas dos medidas nos da el tema de que tiene que aflojar a la empresa para que pueda reinvertir, pueda haber empleos y pueda haber consumo. Pero yo te lo pregunto porque según lo que tengo apuntado, ustedes están pidiendo liberación inmediata de precio de gas. PAN, me refiero al PAN. Liberación inmediata de precio de gasolina, disminución de ICR, regreso a repecos,
austeridad, IVA fronteriza 11%. ¿Qué otra cosa? Lo de las prestaciones al 100%, por eso digo, están prácticamente queriendo que se borre la reforma fiscal y que vuelva prácticamente antes. Digo, si no sería demasiado, más considerando la recaudación que se supone que ha sido un factor de estabilidad y de que no haya impactado tanto en el entorno internacional. Mira, es cierto, todo sería ideal, pero tengo que ser consciente en que no se va a lograr. Y el presidente del partido está en su postura de pedir todo esto, ¿no? Yo veo más lógico y viable qué podemos recuperar. Dos cosas, porque ya hicimos clic con el empresariado. Las dos de las que dices ahí, ¿no? El tema de inversión y deducciones. Y la otra en la que estamos insistiendo mucho y que la vamos a lograr y que tenemos toda la esperanza de lograrla es la disminución de la gasolina. Liberar el precio de la gasolina. Al fin que estas cantidades que nos marca el impuesto sobre la gasolina, el IEPS, donde estamos hablando de 323,000, bueno, prácticamente 223,000 millones de pesos más, te da también los números te dan para que liberen la gasolina. En la ley energética, en la reforma energética hablábamos que la gasolina se liberaba en el 18. Nosotros hace algunos meses presentamos una iniciativa de que la liberáramos en el 16 y los números nos siguen diciendo que puede liberarse. Entonces, si logramos deducciones, si logramos inversiones para los empresarios y para el público en general, que todo el mundo consume gasolina y hasta el que no tiene coche, le afecta el tema de la gasolina, logramos liberar el precio de la gasolina, que eso está en las negociaciones hasta mero arriba y que seguramente tenemos toda la posibilidad que en el 16 se pueda liberar el precio de la gasolina. Porque no corre riesgo las finanzas del país en cuestión de recaudación de IEPS, que es de donde proviene la mayor parte de este impuesto de las gasolinas. Entonces, tres, o sea, logremos inversión, deducción y gasolina. Si estas tres logramos, o sea, lo que dice Anaya es lo ideal. Pero vaya, ya si logramos esas tres, le das a empresarios y le das al público en general con 10, 20, 30, 50 centavos menos por litro. A todos nos ayuda. ¿Aterrizará alianza con el PRD y Morena? En Cámara de Diputados, supongo. No tanto con usted. No creo. Ya se está hablando, PRD y Morena van a ir con el PAN en lo de la reforma fiscal. No creo. Porque al final una reforma fiscal se dobla ante la distribución del presupuesto. Y tú lo sabes. La negociación al final se da en recursos a estados y municipios. Y de los pendientes que tienen el Senado, ¿qué van a sacar? ¿Van a abordar lo de pendientes? La aprobación a la ley del salario mínimo? No, ahí están pendientes. La única que te digo que está trabajando su fuerza es la secundaria de anticorrupción y la de disciplina financiera. Entonces, seguridad y reforma es lo... Seguridad se está trabajando el tema del mando único, pero bajo otro esquema diferente al del decálogo del presidente, ¿no? El decálogo del presidente fue una burla. Les digo que ni el PRI quiere tocar ese decálogo de seguridad cuando sucedió lo de los 43. Nombramientos faltan también. Nombramientos, 2 importantísimos ministros de la Suprema Corte, 2 este año. 2, vemos con mucha tristeza que la Suprema Corte se está politizando. Y eso es una pena y ya sucedió desde el nombramiento y lo voté en contra de Medina Mora. Ya marcó el tinte de una distribución política de nuestra máxima casa jurídica y seguramente los 2 que van a nombrarse este año vendrán con el mismo tinte. Lástima. ¿Saldrá el nombramiento en este año? Sí, debe salir. ¿Y el fiscal anticorrupción falta, no? También el fiscal anticorrupción. ¿Qué les gusta a ustedes? Y faltan magistrados administrativos. No traigo ese tema, no traigo los temas de los nombramientos, sé que están, los maneja la Comisión de Justicia, y lo va a socializar con el grupo en su momento. Senador, ¿qué opina de lo que dijo Rubén Camarillo hace unos días respecto a que si usted pretende lanzarse como candidato, primero tiene que arreglar sus problemas
digamos, judiciales o cosas que ve por ahí, para que no se victimice y no sea tema de campaña. ¿Qué opina al respecto? Son temas que no voy a tocar. Todos los de ustedes, prácticamente la mayoría de ustedes estuvo aquí en un proceso del 2010, donde nos metimos en un dimes y diretes y donde lo único que se hace es perder el tiempo. Yo no voy a perder el tiempo absolutamente en ningún comentario referente a ataques internos e externos. Yo voy a dedicarme a trabajar. Tengo muchísimas cosas que hacer en el Senado y en Aguascalientes. Es muy desgastante, cansado, se sacrifica gran parte de la familia, el atender y mantenerte en el ánimo de Aguascalientes y hacer tu responsabilidad como legislador, y a eso me voy a concentrar, nada más a eso. Vendrán 1 y 1000 cosas que solamente agarraré el capote y adelante. Yo seguiré haciendo lo mío. Entonces el enemigo no está en casa. No sé dónde esté. Yo voy a lo mío, yo voy a trabajar. Es lógico, o sea, estás en una carrera y estás en un proyecto donde te van a surgir, pero no voy a voltear a verlos. Hay una madurez política, dices que no vas a caer como caíste en el 2010. A lo mío, a trabajar, a proyectar trabajo por el país ahorita como senador y luego traer una visión clara del Estado, de cómo vamos a sacar adelante al Estado, sobre todo en temas tan importantes como educación, salud, campo, darle continuidad a proyectos que también han funcionado de economía, complementarlos con otro, no perder el tema de seguridad en cuanto a delitos de alto impacto, pero sí enfocarle dinero, esfuerzos y coordinación a los delitos del fuero común que están a la orden del día, robos por todos lados. Entonces, a eso me voy a dedicar, a hacer un planteamiento claro del Estado y llegar y presentarle a la sociedad de Aguascalientes una propuesta que se reestructure desde dentro, desde darle una buena sacudida a las dependencias e instituciones para que cada día, cada peso que se invierta sea eficiente. ¿Cuándo sería la fecha oficial para registro de que empiecen los procesos internos? No sé cuál El es. instituto acaba de sacar fechas y creo que arrancan precampañas del 15 de enero al 15 de marzo. En esos 2 meses los partidos tendrán que poner sus fechas para todos los procesos internos. ¿Y sus fichas en diciembre? Las fichas de cada uno sí ya se acercan En diciembre. para venir a cargar los pastores. Sí. Bueno, nada más tuve una duda. Fernando Herrera ya quedó fuera. Fernando es nuestro coordinador. Vamos a apoyarle con todo. Vamos a trabajar fuerte. Queremos un grupo parlamentario consciente de que tenemos los números de votos para que el PRI no lleve mayoría en la Cámara del Senado, y vamos a trabajar en una sola línea y en mucha comunicación con Ricardo Anaya y con el propio Fernando Herrera. ¿Habrá acuerdos parlamentarios, crees? Sí, sin duda, y habrá parlamentarios y políticos más adelante. Gracias.